El 1 de julio de 1974, a los 78 años, muere Juan Domingo Perón. La sensación de dolor y desamparo atraviesa a todo el pueblo argentino. Ese día, las diferencias políticas pasan a un segundo plano. El 7 de julio de 1975, la CGT convoca un paro general de 48 horas. Es el primero que le hacen a un presidente peronista. En medio de rumores de golpe de Estado, el 13 de septiembre de 1975, la presidenta pide una licencia. El gobierno queda en manos buenas. Comunicado número 1 de la Junta de Comandantes Generales. El 24 de marzo de 1976, una junta militar integrada por los 3 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas derrocó al gobierno de Isabel. El nuevo gobierno se autotituló Proceso de Reorganización Nacional y sus primeras medidas fueron el establecimiento de la pena de muerte para los opositores, la clausura del Congreso Nacional, el reemplazo de todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia por jueces adictos al nuevo régimen, el allanamiento y la intervención de los sindicatos, la prohibición de toda actividad política y la imposición de una fuerte censura sobre todos los medios de comunicación. Se había perpetrado un nuevo golpe de Estado que, al igual que los anteriores, contaba con el apoyo de importantes sectores de la sociedad, los grandes grupos económicos, nacionales y extranjeros, los medios de prensa que colaboraron en la preparación de la sociedad para aceptar el golpe como única alternativa para salir de la crisis. Al día siguiente de producido el golpe militar, el Fondo Monetario Internacional emitió un comunicado apoyando a las nuevas autoridades y anunció el otorgamiento de un importante crédito para la Argentina. El 29 de marzo, el general Jorge Rafael Videla es designado presidente de la República. En el gabinete de Videla se destacan el ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Oz. Creó además, en reemplazo del Congreso, la Comisión de Asesoramiento Legislativo, CAL, también integrada por civiles y militares. Como el 24 de marzo mismo, antes de que el golpe se anunciara públicamente, en la madrugada de ese día se tomaban locales sindicales, se detenían a dirigentes medios y de base, en su mayoría peronistas, en todo el gran cinturón de Buenos Aires. Y como, ahí hay un testimonio, ahí decían: vamos a matar a todos los peronistas. En su primer discurso, Videla prometió un orden justo en el que valdrá la pena trabajar y sacrificarse. La llamada lucha antisubversiva fue un plan de represión a las organizaciones sociales que no compartían el pensamiento de los integrantes del gobierno militar, quienes necesitaban acallar cualquier resistencia a su modelo económico y político. Desde mi punto de vista, el golpe militar de 1976 fue dado para implantar un plan económico que asegurara a las clases dominantes poder concentrar la riqueza en unas pocas manos. Este fue el motivo central, y para eso, para implantar ese plan económico, era necesario destruir el nivel de organización que había logrado grandes sectores del pueblo. El 2 de abril de 1976, la ciudadanía espera con ansias el anuncio del plan económico del nuevo gobierno de facto. Los precios al consumidor aumentaron un 87,5%, garantizando la ganancia empresarial. Se redujeron los sueldos o se despidió personal del Estado. Se aumentaron los impuestos al consumo y las tarifas de las empresas públicas. En este contexto, miles de medianas y pequeñas empresas deben cerrar al no sobrevivir en las nuevas condiciones impuestas. Por otra parte,
se libera el mercado cambiario y financiero. Esto provocará un fuerte déficit fiscal. La solución para la dictadura es financiarlo con toma de deuda externa y reducción del gasto público por medio de la privatización de empresas públicas. El ministro propone, en teoría, estimular y premiar la actividad productiva, pero en verdad sus medidas terminan provocando un periodo de especulación financiera y una crisis productiva sin precedentes en la historia del país. La pérdida del salario real de todos los trabajadores fue del 40%, lo que implicó una transferencia de ingresos de los asalariados a los grandes grupos económicos del 17% del Producto Bruto Interno. Intervienen las obras sociales y se reducen sus prestaciones. Por primera vez en 30 años, el acceso de los trabajadores a la salud se convierte en un problema. Además, la falta de controles por parte del Estado permite el florecimiento del trabajo en negro. Para colmo, no existe posibilidad de manifestarse para pedir un cambio de rumbo. Los sindicalistas sufren amenazas ante cualquier atisbo de protesta y la actividad política está prohibida. El más alto porcentaje de las desapariciones se produjo entre dirigentes de organizaciones gremiales y estudiantiles. Especialmente las víctimas fueron delegados de comisiones internas de fábricas, denunciados por los directivos de las mismas. No habla de centros clandestinos de detención. Muchas veces se tiene la idea de lugares ocultos, perdidos en el medio del campo, o incluso muchas veces me han preguntado si estaban bajo tierra o si estaban muy escondidos. Y bueno, creo que es bueno recordar o aclarar de que los centros clandestinos de detención en su gran mayoría eran instituciones oficiales. Llegaron a funcionar más de 300 de estos campos en todo el país. Algunos de ellos, como el Vesubio y Automotores Orletti, comenzaron a funcionar en 1975. Con la oscuridad llegó el terror en el departamento de Ledesma, en la provincia de Jujuy. A partir de allí, policías, gendarmes y capataces del ingenio comenzaron a allanar y saquear viviendas. Más de 400 trabajadores, estudiantes y profesionales fueron secuestrados. En un primer momento, trasladados a los galpones de mantenimiento del ingenio azucarero. Allí fueron torturados. Los directivos de la empresa perteneciente a la familia Blaquier fueron los encargados de entregarles a los integrantes de las fuerzas represivas el listado del personal que se oponía a la explotación laboral en el ingenio. Otros se hicieron tristemente célebres con posterioridad. La Escuela de Mecánica de la Armada, el Olimpo, el Pozo de Banfield, La Perla, Coti Martínez, Puesto Vasco, La Ribera son solo algunos de ellos. El secuestro, la tortura, la detención en un centro clandestino y la ejecución. La mayoría de estos detenidos fueron asesinados y sus cuerpos enterrados en fosas comunes en cementerios bajo la denominación de NN, incinerados o arrojados al mar. Este es el motivo por el cual no se habla de muertos, sino de desaparecidos. Si están vivos, si están muertos. ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. De 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor. Entre julio y septiembre de 1976 comenzó una oleada huelguística de los mecánicos en las fábricas automotrices de Ford, General Motors, Peugeot y Fiat. Se les respondió con una brutal represión, secuestros, desapariciones y con la Ley 21.400, que estableció penas de 1 a 6 años a quien participara de una huelga. El gobierno decidió liberar las barreras a la importación.
Esta política arancelaria se combinó con la sobrevaluación del peso a través de la tablita, lo que hizo aún más graves los efectos de la apertura. De importar insumos para la industria, el país pasó a importar bienes innecesarios. Una circular del Banco Central se hace famosa y será inolvidable para millones de argentinos que no podrán pagar sus deudas. La 1050. En el año 1978 estalla el conflicto limítrofe con Chile por el canal de Beagle. La realización del Mundial Argentina 78 estaba prevista desde 1966, pero llegado el momento, el evento deportivo es utilizado por la Junta Militar para ocultar la verdadera situación del país. En cuestión de meses se construyen estadios, hoteles y complejos deportivos. Mientras el Estado se endeuda y las empresas contratistas se enriquecen, las principales ciudades se visten de gala y en casi todos los medios se exalta la idea de un país en orden, con paz y sin presos políticos. En medio de la crisis, en marzo de 1981, asume la presidencia el general Roberto Eduardo Viola, partidario de la línea blanda de las Fuerzas Armadas. En sus primeros días de gobierno, Viola inicia una parcial apertura política y designa frente al Ministerio de Economía a Lorenzo Sigó. Mientras muchas empresas nacionales quiebran y el sistema financiero colapsa, la deuda externa argentina crece a pasos agigantados. El movimiento obrero comienza a organizarse. Su líder es el dirigente cervecero Saúl Ubaldini, que está decidido a enfrentar como sea a la dictadura, sin importar las consecuencias. El 7 de noviembre de 1981, organiza una multitudinaria marcha hacia la parroquia de San Cayetano bajo el lema Pan, Paz y Trabajo. Esta es la primera manifestación pública de rechazo a la dictadura militar y su política económica. En vísperas de 1982, asume la presidencia el general Leopoldo Fortunato Galtieri. Con Galtieri vuelven las definiciones duras y el discurso ultramilitarista de la dictadura. El perfil autoritario de Galtieri no es bien recibido por la sociedad, que busca fervientemente el retorno a las instituciones democráticas. Cuando la crisis política comienza a fermentar, el 30 de marzo de 1982, un acontecimiento sorprende a los miembros de la Junta. Frente a la Casa Rosada, bajo la consigna Paz, Pan y Trabajo, gruesas columnas de trabajadores protagonizan la primera gran movilización sindical contra la dictadura. La protesta es brutalmente reprimida. 3 días más tarde, los militares argentinos lanzan su segunda gran campaña para recuperar el respaldo de la población. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. El sentimiento nacional vuelve a ser manipulado como en el Mundial, pero esta vez con consecuencias trágicas. Luego de un mes de negociaciones fallidas, la primera ministra inglesa Margaret Thatcher vuelca todos sus esfuerzos a la recuperación de las islas. Mientras la guerra estalla, la euforia popular sigue en aumento. El gobierno de Galtieri estimula el ánimo de la población y convierte la guerra en una gran causa nacional. Los medios de comunicación alientan el triunfalismo, brindando en muchas ocasiones noticias falsas. El resultado de la contienda desigual no se hace esperar. Tras casi un mes y medio de intenso combate, las tropas británicas toman el control de las islas. El 14 de junio de 1982, el comando argentino se rinde. El fracaso de Malvinas reaviva el conflicto interno en la Junta Militar. La irresponsabilidad con que fue conducida la operación y la suerte corrida por los combatientes precipita la caída de Galtieri,
quien es rápidamente... El 30 de octubre de 1983, tras 7 años de dictadura, el sistema político argentino recupera la legitimidad democrática. A pesar de los terribles años de gobierno militar, el sistema de partidos sigue en pie. Una vez más, el peronismo y la Unión Cívica Radical son los grandes protagonistas de la jornada. Para sorpresa de muchos, Raúl Alfonsín, candidato por el radicalismo, triunfa en las elecciones con el 52% de los votos. Cuando asume Alfonsín se encuentra con una crisis económica y social tremenda. Un Estado destruido y una deuda impagable. Por otro lado está la amenaza militar siempre latente y el peronismo como oposición, sobre todo el sector sindical. Alfonsín, a través de la ley Mucci, pone en estado de movilización a las organizaciones sindicales. Esto ya en febrero de 1984, a raíz de esas señales, se conforma la CGT unificada, ¿no? Producto de la asociación de la CGT Brasil y la CGT Azopardo, con 4 secretarios generales. Es la respuesta automática ante la embestida alfonsinista y la ley Mucci. El 10 de febrero de 1984, Ubaldini encabeza una movilización frente al Congreso junto a 10.000 dirigentes que rechazan el proyecto. El ministro de Trabajo, Antonio Mucci, que había propuesto la ley, debe renunciar. Se agudizó el enfrentamiento entre el movimiento obrero y el gobierno radical. En 1985, Alfonsín declaró una economía de guerra que implicó la reducción del 12% del gasto público, el congelamiento de vacantes en el sector estatal, un fuerte aumento de las tarifas, los combustibles y transportes y la paralización de inversiones públicas. Cuando Alfonsín convoca al pueblo, ¿no? Y en un acto que se hizo en la Plaza de Mayo y anuncia, bueno, la economía de guerra, que era ajuste, ¿no? Y que se plantea privatizaciones. A partir de ahí, la CGT vuelve a cobrar, digamos, ¿no? A asumir un rol protagónico en lucha contra este programa, que era un programa del Fondo Monetario Internacional, y lanza para nosotros uno de los programas más importantes que ha elaborado el movimiento obrero, que son los 26 puntos de la CGT. En los 5 años y medio del gobierno radical, se realizaron casi 4.000 huelgas sectoriales y de empresas, y 13 paros generales. Muere el peso, nace el austral. Un dinero fuerte y sano que no arrastra consigo la carga de la inflación. Para hacerlo simple, elimine 3 ceros de los pesos actuales. El fracaso del Plan Austral, elaborado en 1985, ya se notaba a principios del 86. En ese año, la inflación fue del 82%. Esta ley establece que las causas se deben apurar y que, en caso de que en el plazo de 30 y 60 días no se encuentren pruebas para procesar a los demás militares, la acción penal prescribe. Que en agosto de 1988 se pone en marcha el Plan Primavera. Con este plan, el Estado busca regular el precio del dólar, estableciendo un doble juego cambiario, al tiempo que intenta un acuerdo entre obreros y empresarios para congelar precios y salarios. Se insiste con las privatizaciones de las empresas públicas. El Plan Primavera no pasa el verano. En los primeros meses de 1989, la inflación no da tregua y el Banco Mundial suspende temporalmente la ayuda a Argentina. El 14 de mayo de 1989 se celebran las elecciones presidenciales. Luego de viajar por todo el país prometiendo revolución productiva y salariazo, el candidato del peronismo, Carlos Saúl Menem, se impone por el 49% de los votos. El gobierno de Alfonsín poco puede hacer para detener la inflación, que crece a más del 100% mensual. 2 días después de las elecciones, la situación social estalla. Durante un mes, los saqueos a supermercados ganan las primeras planas de los diarios y las pantallas de televisión.
A esta altura, el poder político de Alfonsín es mínimo y muchos dudan que su gobierno pueda llegar al 10 de diciembre. A comienzos de 1989 se reunieron en Washington los representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, los ministros del llamado G7 y los presidentes de los bancos privados más poderosos del mundo. Se llegó a un acuerdo llamado Consenso de Washington, por el que solo se otorgaría ayuda financiera a los países endeudados que adoptasen las políticas sugeridas por el consenso. Reformar el Estado minimizando sus funciones sociales, como la salud y la educación. Privatizar las empresas de servicios públicos. Enajenar las reservas energéticas. Otorgar facilidades a las inversiones extranjeras. Liberar el sistema financiero. Aumentar la recaudación impositiva. Reducir el déficit fiscal. Eran en síntesis las ideas de la llamada economía de libre mercado, que buscaba acabar con el modelo de sustitución de importaciones y eliminar las políticas sociales de inclusión de las mayorías populares. El 8 de julio de 1989, Carlos Saúl Menem asumió la presidencia de la República rodeado de las expectativas populares basadas en sus promesas electorales de salariazo y revolución productiva. Pero a poco de asumir el nuevo presidente, hizo suyo los postulados del Consenso de Washington y entregó el Ministerio de Economía al holding Bunge Born. Rapanelli anunció el 17 de julio un plan de drásticas reformas para el sector público. Un acuerdo con 300 empresas líderes para congelar los precios por 90 días y la convocatoria a negociaciones paritarias entre empresarios y sindicatos. El ministro envió al Parlamento los proyectos de ley de reforma del Estado y de emergencia económica, que le otorgaban al Poder Ejecutivo amplias facultades para la ejecución de un plan de privatizaciones. El plan Bunge-Born fue un rotundo fracaso. La fallida experiencia evidenciaba la incapacidad de los grupos empresarios locales de hacerse cargo del manejo de la economía del país. Habiendo logrado sus objetivos personales, pero dejando al país con una inflación mensual de 2 dígitos, el 15 de diciembre de 1989, Néstor Rapanelli le dejó el puesto al ex ministro de Economía de La Rioja, Herman González. Una de las primeras medidas del nuevo ministro fue el canje compulsivo de los depósitos a plazo fijo por bonos externos. Fue un acto de expropiación con graves consecuencias para los pequeños y medianos ahorristas, ya que los grandes especuladores fueron avisados a tiempo. Los años transcurridos entre mediados de los 70 y fines de los 90 trajeron aparejadas profundas transformaciones. El Estado benefactor fue cuestionado por los factores de poder y se fue imponiendo un nuevo modelo conocido como neoliberal. El fin de siglo encontró al mundo con una sola potencia hegemónica, los Estados Unidos. Uno de los fenómenos más notables de la década menemista fue la alianza del peronismo en el gobierno con sectores conservadores, tradicionalmente antiperonistas, llevando consigo la prédica privatista, que promovía la drástica reducción de la inversión social en salud y educación, y en el campo internacional, la alineación incondicional con los Estados Unidos. La inflación no se detuvo y llegó en febrero de 1990 al 60% mensual. El menemismo puso en marcha la venta de todas las empresas y servicios que se encontraban en manos del Estado. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1, nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Que en su afán de adaptarse a la época, Carlos Menem comienza a desmantelar el modelo de Estado que su mismo partido había construido en los años 40. El Banco Nacional de Desarrollo tomado por los trabajadores, la causa, el muy posible cierre de la entidad y el traslado de los trabajadores al Banco Nacional. Este conjunto de medidas, conocido como Plan de Convertibilidad,
acaba rápidamente con la inflación y logra estabilizar la moneda. Argentina vuelve a tener peso. La convertibilidad fijó la paridad del peso y el dólar por ley. Con la reelección de Menem, la reforma estatal se intensifica. La nueva etapa de transformación profundiza la llamada flexibilización laboral y la reforma del sistema de salud. Mientras el Poder Ejecutivo echa por tierra décadas de conquistas laborales y las obras sociales de los principales sindicatos pierden buena parte de sus aportes, el modelo de convertibilidad muestra sus primeras grietas. Dificulta la relación del presidente con sus viejos aliados de la CGT. Por primera vez en su carrera, el líder pragmático, aclamado por empresarios y sindicalistas, debe enfrentar dos paros nacionales. Los problemas se hacen más evidentes. Los 6 años de convertibilidad tienen un efecto devastador sobre la economía nacional. La apertura irrestricta a los productos extranjeros hiere de muerte a buena parte de la industria local y muchos barrios que en décadas anteriores fueron grandes polos fabriles son ahora territorio arrasado por la desocupación. La presidencia de Menem terminó con una profunda crisis social. Más de 80.000 personas, convocadas por la Central de Trabajadores Argentinos, la Corriente Clasista y Combativa y organizaciones estudiantiles, participaron de la Marcha Federal en repudio al modelo económico del gobierno y la altísima tasa de desocupación, que alcanzó por esos días el 18%, dejando fuera del mercado laboral a más de 2 millones de personas.